Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de esta red social de Facebook. Quiero decirte que estamos saliendo en esta hora en vivo y en directo, donde vamos a estar compartiendo el tema bíblico acerca de el anticristo. ¿Quién es este personaje y cuándo puede manifestarse al mundo? Quien te saluda por esta hora, David Torres es mi nombre. Así que vamos a adentrarnos entonces a este estudio bíblico, como lo he estado anunciando en distintos grupos de esta red social. Vamos a estar entonces comenzando con este estudio sin más rodeos, ¿sí? Un estudio breve para que podamos entender y comprender los tiempos que estamos viviendo, tiempo de profecías bíblicas, tiempos del fin. Bien, la palabra de Dios nos habla en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel y en el capítulo 9:27, acerca de este personaje y cuándo irrumpirá en el mundo y de qué manera lo hará. Pero para adentrarnos a esta cuestión tenemos que comenzar dándole un concepto, dando una definición acerca de quién es el anticristo. Y tenemos que decir que la etimología del concepto anticristo proviene del original griego anti, que significa contra, en oposición o en lugar de, y Cristo, que significa ungido o Mesías. Por lo tanto, el término griego anticristos etimológicamente significa en oposición al ungido o en lugar del Mesías. Sugiere sustitución o representación falsa, para lo cual tenemos un texto bíblico y es precisamente Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4, que dice lo siguiente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 de el Nuevo Testamento, la versión de 1960. Ahí la palabra de Dios nos da una breve descripción acerca de lo que intentará hacer este individuo cuando se levante. Estamos viviendo un tiempo en el cual hay muchas noticias que están haciendo ruido en relación a este tema. ¿Y por qué es que traigo precisamente este tema? Lo vamos a estar viendo a continuación. Pero debemos comprender entonces quién es el anticristo para poder tener una mayor comprensión de este tema. Entonces dijimos que en la etimología, en su acepción griega, la palabra anticristo se divide en dos: anti, que significa contra, en oposición al lugar de, y Cristo, que significa ungido Mesías. Entonces, en el contexto bíblico, la palabra anticristo se refiere a un personaje o varios que actúan como falsos cristos o que niegan la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. La Biblia nos habla de anticristo y de anticristos. Nos habla en singular y también en plural. En Primera de Juan capítulo 2 y versículo 18, la Biblia nos habla de que le habla al pueblo de Dios, a su iglesia,
como dándonos por sabido que ya muchos anticristos han salido. Muchos anticristos se han ido manifestando a lo largo del periodo de la historia. Precisamente, los antiguos emperadores romanos eran considerados un tipo de anticristo, dado que ellos se oponían completamente a Cristo. Y no solo eso, sino que también buscaban ponerse en el lugar o en el rol de Dios. Ellos buscaban adoración. Por eso decimos que los antiguos emperadores romanos fueron un tipo de anticristo. Tenemos que decir que de la misma manera el anticristo será también una especie de emperador tirano que realmente, como la Biblia dice, se opondrá contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto. Él va a buscar adoración, él buscará la adoración del mundo entero. Y para eso se opondrá a Cristo, a su verdad, se opondrá a lo que la palabra de Dios dice, y también se enaltecerá sobre todo Dios, sobre toda creencia, echándolas por tierra y haciendo cuanto quiera, y la palabra de Dios dice que prosperará. Muy bien. Entonces tenemos que este individuo se levanta como un Dios, haciéndose pasar por Dios, y se sentará en el templo de Dios. Cuando el tercer templo judío sea restaurado y se levante, se ha construido, allí se sentará este individuo para desde allí gobernar al mundo. Muy bien. De esta manera tenemos un entendimiento acerca de entonces de quién es el anticristo conforme a la palabra de Dios. En términos más seculares, quizá se han aventurado muchos a opinar y a decir que podía ser determinado político, determinado personaje relacionado a la economía, al espectáculo. Y se han dado distintas, podemos decir, se han dado distintas acepciones a quién podría llegar a ser este individuo. Durante mucho tiempo, durante todos estos años se viene hablando acerca de quién podría llegar a ser. Nombres como el de Ronald Reagan en su momento, Barack Obama, distintos presidentes que han pasado, especialmente representando a la nación de Estados Unidos, y se han dado nombres también incluso de reyes importantes. Sin embargo, lejos de todos esos nombres, tenemos que decir que esto tiene un contexto también mucho más anterior y más antiguo, y precisamente es ahí a donde vamos a ir ahora. Y vamos a dar respuesta a cuándo se manifestará. ¿Sí? A partir de este momento vamos a explicar cuándo se manifestará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo se dará a conocer? ¿Cuándo se revelará al mundo? Muy bien. Tenemos que retrotraernos en el tiempo e ir a tiempos de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue un rey antiguo que surgió en un tiempo de silencio de Dios, y precisamente este rey Seleucida, se le dice así, quiere decir que era proveniente del emperador Alejandro Magno, ¿sí? Que luego que murió, su imperio se dividió precisamente en tres.
Y bueno, entre ellos surgió este rey Antíoco Epifanes, hijo de Antíoco el Grande. Bueno, la historia dice que él profanó el segundo templo y colocó un altar con la imagen de Zeus y obligó al pueblo judío a adorar la imagen y a otros dioses paganos. ¿Sí? Esto es lo que hizo este rey Antíoco Epifanes, que también se lo consideró como un anticristo, dado que se asemejó bastante a lo que describe Daniel en el capítulo 9, ¿verdad? Del versículo 27 y adelante, y en otros pasajes. Para eso vamos a recordar entonces lo que dice Daniel 9:27. ¿Qué dice Daniel 9:27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, debemos entender que Dios determinó para el cumplimiento de toda la profecía bíblica 70 años, le dijo este ángel que le reveló a Daniel los últimos tiempos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre el santuario. 70 semanas para el cumplimiento de toda la profecía bíblica. De estas 70 semanas se han cumplido 62 semanas, y no está refiriéndose a semana de días, sino semanas de años, períodos de 7 años, en los cuales se iría cumpliendo toda esta profecía de las 70 semanas, de las cuales, como dijimos, se cumplieron 62 semanas. Bien, vamos a recordar el versículo anterior al versículo 27, precisamente es el versículo 26, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, aquí es donde entra la profecía de Antíoco Epifanes. Muy bien, después de las 62 semanas, habiéndose cumplido 62 semanas de años, se dará muerte, se le quitará la vida al Mesías, la muerte de Cristo, muerte del Señor Jesús. ¿Por qué dice más no por sí? Porque es el imperio romano, son los romanos los que terminan crucificando y dándole muerte al Señor en la cruz. Y el pueblo dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo con el emperador Tito. ¿Sí? Esto no está en la Biblia, esta explicación, ni de Antíoco Epifanes, ni tampoco de Tito, pero es el contexto histórico que rodea el contenido bíblico que estamos compartiendo. ¿Sí? Debemos entender que el príncipe que ha de venir está hablando de un tiempo futuro para ese momento, pero que sucedió, y fue en el año 70 después de Cristo, y fue el emperador Tito que destruyó la ciudad y el segundo templo de Israel. ¿Sí? Para esto el rey Antíoco Epifanes ya había sido derrocado precisamente, y ya no estaba, por tanto no formó parte de esa destrucción cuando eso sucedió. Y Antíoco Epifanes, el rey Antíoco Epifanes, murió, dice, de una enfermedad muy grave, la cual no tenía cura, y precisamente de esa enfermedad murió este rey. Pero fue Tito quien le dio cumplimiento a esa profecía, destruyendo la ciudad del santuario. Muy bien, habiéndose cumplido entonces esas 62 semanas, habiéndosele dado muerte al Mesías y habiendo surgido el emperador Tito, ahora estamos en el versículo 27, y es precisamente ahí donde está parada la profecía bíblica, donde está detenida.
Es lo que debe cumplirse. ¿Y cuánto restan? 7 años. De las 70 semanas, restan 7 años para que esas 70 semanas se puedan completar. Muy bien. Y tiene que ver con ese reloj de Dios. Por eso el reloj de Dios decimos que es Israel, porque todo lo que acontece allí en Israel y en Medio Oriente tiene que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica. Por eso es que estamos atentos a todos los acontecimientos que allí mismo suceden. Muy bien. Habiéndole dado contexto, habiendo explicado entonces lo que pudo haber sido, bíblicamente hablando, un primer anticristo, es precisamente ese rey llamado Antíoco Epifanes. Mas, sin embargo, no sería el que le dé cumplimiento a la totalidad de la profecía. Por eso, volviendo al versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar, dice, el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, cuando dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos, se está hablando de esos últimos 7 años, en los cuales se completará esta profecía bíblica de las 70 semanas. Bien, esta semana que inicia con un periodo de paz y seguridad que tiene que acontecer precisamente en el Medio Oriente. Allí en el Medio Oriente tiene que haber un pacto, un acuerdo de paz precisamente, y donde va allí el anticristo a concertar ese acuerdo, va a confirmar un pacto que ya se ha firmado. ¿Sí? Muchos gobiernos, muchos políticos, presidentes han intentado llevar a cabo la firma de un acuerdo de paz, y se viene hablando de paz y seguridad hace mucho tiempo, pero nunca han logrado llegar a un acuerdo final, nunca han logrado llegar a darle fin, ¿no es cierto?, a las guerras y a los conflictos que se suceden entre Israel y los árabes y entre Israel e Irán. Sin embargo, llegará el tiempo cuando finalmente se dé cumplimiento a eso, y precisamente entonces se confirma algo que se ha venido hablando durante mucho tiempo. Ahora tenemos que ir a lo actual. Bien, vamos a trasladarlo al plano actual. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ahora apareció la figura de Donald Trump, juntamente con Jared Kushner, o Jared Kushner, como quiera llamarle. Es el Jared Kushner, o Jared Kushner, es el yerno de Donald Trump, y fue el asesor del presidente Trump en su primer mandato, allá por el año 2019, y entre 2019 y 2020, ellos lograron firmar un acuerdo de paz, en lo cual se les llamó los acuerdos abrahámicos. ¿Sí? Entre el año 2019 y 2020, ellos lograron sellar ese acuerdo entre Israel y los países árabes. ¿Y quién fue el estratega en toda esta situación? Jared Kushner. Jared Kushner es el nombre entonces que ha surgido, un personaje muy poco conocido, sin demasiada relevancia, que surgió por estos tiempos, como les dije, apareció de la nada misma, se podría decir, allí en el primer mandato de Donald Trump, y fue el asesor del presidente Trump en ese tiempo. Y él fue el que redactó precisamente estos acuerdos abrahámicos, fue el estratega, el facilitador de las negociaciones que llegaron a la firma de estos pactos históricos entre Israel y varios países árabes. ¿Sí? ¿Cuál fue el rol de Kushner? Entonces, él fue el protagonista clave en el proceso de paz en Oriente Medio y el autor material del plan de paz de Trump, que es el primer paso para la gran firma de un pacto global, ¿sí?, en la cual el anticristo, como dijimos, confirmará, dice, un pacto con muchos. Ahora, trayendo esta situación y contextualizándola con la palabra de Dios,
con lo que hemos compartido, tenemos que decir que este sujeto tiene muchas posibilidades de ser el personaje, el individuo que la Biblia llama el anticristo, para lo cual es necesario entonces estar atentos a cada una de las noticias que se suceden en relación a este hombre. Hoy por hoy, Kushner no está trabajando abiertamente con el gobierno de Trump, pero sí lo está haciendo de manera extraoficial, podríamos decir. No está teniendo tanta mediatización, no está teniendo tanta mediatización, podemos decir, no se lo ve demasiado en medios, pero él está trabajando ahí desde las sombras, podríamos decir, y está de alguna manera buscando lograr terminar de sellar ese acuerdo que logró firmar en esos años, ¿sí? ¿Qué es lo que Donald Trump hizo ahora? Bueno, Donald Trump lo designó ahora oficialmente como el negociador de todo el proceso de paz en Medio Oriente en relación a Israel y a los países árabes, para lo cual también se está llevando a cabo una misión que es desmilitar completamente la franja de Gaza, ¿sí? Tomar posesión de la franja de Gaza, sacar a los palestinos como sea, para hacer de Gaza una ciudad completamente tecnologizada, una ciudad completamente nueva. Todo esto ideado por Jared Kushner, el yerno de Donald Trump y actual líder del proceso de paz en Medio Oriente. Por eso decimos que puede llegar a ser el anticristo. Este individuo tiene muchas posibilidades, dado que también es judío, ¿sí? Es un judío reconocido, muy respetado por toda la comunidad judía y también árabe, dado que él logró ese acuerdo, los acuerdos abrahámicos. Ahora, lo que falta es que se confirme. Esto que quizás se firmó ya, esto tiene que confirmarse, y lo hará precisamente como la Biblia dice. El anticristo dice, y confirmará un pacto con muchos. Posiblemente allí entren también países no solo de Medio Oriente, sino también de Occidente. En Apocalipsis 6, en el versículo 1, ya para ir cerrando lo que es este estudio, este mini estudio, dice el apóstol Juan: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Allí tenemos la descripción y la representación de este caballo blanco, este jinete de caballo blanco que sale como triunfador, sale para triunfar. Y dice que les da una corona, pero no les ha dado un arco, sino dice que precisamente, dice que tenía un arco y le fue dada una corona, ¿sí? Tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo para vencer, dice. Muchos han dicho erróneamente que este caballo representa a Jesús, pero no lo es. Es la representación del falso Mesías, del anticristo, que se va a manifestar cuando se dé apertura al primer sello. Bien, ahora, ¿qué detiene la completa manifestación del anticristo? Bueno, esto hay que decirlo. Es el Espíritu Santo que aún está en la tierra, la iglesia de Cristo. Y hasta que la iglesia de Cristo no sea quitada de esta tierra, dice que el individuo no puede manifestarse todavía al mundo como es. Bien. Ahora, la manifestación de él estaría dada a partir de la apertura del primer sello. Porque una vez que él salga, que se manifieste, que se dé a conocer, que se revele, ¿cómo será? Bueno, será a partir de la confirmación de este acuerdo. Saldrán las noticias por todos lados.
Se confirmó el pacto de paz en Israel, entre Israel y todos los países árabes y otros países quizá de Occidente. Será una gran firma, entonces va a salir precisamente en distintos medios y será algo que va a estar mediatizado realmente, y ahí se dará a conocer precisamente la figura de este personaje que, como dije, no está siendo muy mediático, no se le está dando tanta trascendencia a su figura. Pero llegará el momento en el cual ocurrirá eso, si es que realmente es este sujeto llamado Jared Kushner. Llegará el momento en que lo van a empezar a darle trascendencia. Pero llegará, eso tiene que darse en el tiempo que tiene que ser, no antes ni después, sino en el momento que tiene que ser precisamente, para darle cumplimiento a esta profecía bíblica. Muy bien, entonces lo último que tenemos en relación a este tema es esta cuestión de la designación, el rol que le dio Donald Trump ahora, durante este mes de septiembre de 2025, a Jared Kushner, poniéndolo como el líder, el negociador del plan de paz y seguridad para todo Medio Oriente, lo cual no es dato no menor. Bueno, hermanos, hasta aquí sería lo que tengo para compartirles en relación a esta profecía, este mini estudio bíblico del anticristo. Probablemente vean en imágenes, voy a ver si lo puedo hacer, poner algunas imágenes, ¿sí? Para darle un poquito más de imagen a este estudio. Voy a ver si lo puedo lograr, pegar algún video, alguna imagen para completar entonces este estudio, para acompañar este estudio. Yo por mi parte me despido, esto sería todo y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, en un próximo video, en una próxima transmisión. Que Dios te bendiga.